Muy buenas tardes, yo soy María Saavedra, estamos aquí con el licenciado Gerardo Jamaica, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y cuéntanos, Gerardo, ¿qué opinas acerca de los masones? ¿Qué opino acerca de los masones? Bueno, para mí realmente como organización pues ha sido muy fructuosa. Ha sido una sociedad que ha creado muchos mitos a su alrededor, inclusive leyendas. Ha tenido miembros muy sobresalientes en los cuales la verdad esta búsqueda del conocimiento es algo que yo respeto mucho. Intentan buscar una identidad del ser humano a través del conocimiento. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención y de verdad me he documentado e investigado precisamente porque es un tema atractivo para la vida en sociedad. Muy bien. ¿Y crees que la masonería interviene en la política? Que la masonería interviene directamente no, pero sabemos que como sociedad y a través de la historia que ha tenido miembros sobresalientes, se forjan algunos mitos, inclusive algunos de sus miembros como nuestro expresidente Benito Juárez, como Sir Isaac Newton. Algunos de estos miembros han forjado esa idea de que gracias a esta organización han influido directamente en la historia e inclusive en las decisiones sociales o político-económicas que se han tomado en algunos países. Pero realmente directamente como sociedad no influyen. Ellos tratan de acercarse al conocimiento para tratar de dar respuesta a las preguntas como el por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer con nuestros semejantes. Entonces yo creo que en política no influye, pero habrá gente que piense que hay muchos mitos alrededor y que es posible que hayan intervenido directamente en los procesos. ¿Y qué hacen los masones? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de los masones más que nada es la acumulación del conocimiento. Ellos emprenden desde que se forjó la sociedad, por ahí de la Edad Media, con los constructores de catedrales. Ellos tratan de darle explicación a muchas respuestas de la vida. Entonces el objetivo principal es la acumulación del conocimiento para poder ellos, a través de eso, influir en sus vidas, mejorarlas, inclusive sobresalir, ser alguna persona que llegue a trascender tanto en la vida social como en la vida socioeconómica o en los objetivos que tengan individualmente. ¿Y cuál crees que sea su virtud? Su virtud, bueno, yo les veo muchas, como por ejemplo el hecho de documentarse, de allegarse al conocimiento o de ser simplemente personas que tienen muy arraigadas las costumbres o por ejemplo las líneas que se manejaban antiguamente. Yo creo que una de las virtudes más grandes que tienen ellos es la perseverancia. El hecho de una sociedad que haya durado desde la Edad Media hasta la actualidad nos habla de que son personas muy bien documentadas, estudiadas, con mucha cultura y que obviamente forjan esas virtudes de la perseverancia, del optimismo, porque siempre tienen un panorama optimista hacia lo que quieren hacer. Entonces es una muy buena virtud el hecho de ver la vida diferente cuando recibes más conocimiento. ¿Y cuál es la relación entre el masón y la sociedad? La relación puede ser de muchas maneras, inclusive un masón es un miembro funcional de la sociedad. Para entrar obviamente tienes que tener no solo ya una reputación, sino además debes de estar también bien compaginado en los objetivos que ellos tienen como sociedad. Entonces al momento de tú ser una persona que busca conocimiento, que busca llegarse de una posición mucho mejor para poder influir directamente en tus decisiones personales, pues yo creo que ese podría ser uno de los más grandes virtudes e inclusive influencias que puedan llegar a tener en la sociedad. El hecho de querer adquirir más conocimiento y no solo quedarse con lo que informa tanto los medios de comunicación, lo que conocemos de los libros de historia. Inclusive llegan a documentarse en temas mucho más antiguos que mucha gente da por hecho, que los libros de historia es como te la cuentan, o sea, literal. Y realmente yo creo que llegan a influir de manera positiva en la sociedad, ya que se allegan de muchas cosas que pueden ser factibles para crear una mejor sociedad o una convivencia entre los seres humanos mucho mejor. ¿Y sabías que también en la sociedad hay un tabú de que los masones es como una secta secreta? ¿Crees que es secreta? Realmente aquí influyen muchas cosas. Precisamente cuando algo dura mucho tiempo, se empiezan a crear alrededor mitos, inclusive leyendas, historias que van pasando de generación en generación. Un poquito logran deformar lo que se forja. Entonces yo creo que a final de cuentas, como es una sociedad muy antigua, tienen un número cabalístico en cuando se creó, que es el registro más antiguo que se tiene, de 1717.
aquellos constructores de catedrales se forjaron muchas ideas, empezaron a ser miembros honoríficos, que al final de cuentas, a través del tiempo, empezaron a admitir miembros de la sociedad influyentes, tanto económicamente como en cultura o en economía o en política, lo que hizo que desaparecieran los fundamentos o los fundadores principales de esta sociedad. Entonces, eso los hizo a ellos ser un poquito cerrados en cuanto a sus costumbres, porque de hecho era un sindicato de trabajadores. La palabra masón viene del francés, que significa, bueno, en realidad se escribe macón, pero se pronuncia maison, que significa albañil. Ellos fueron los iniciadores de la masonería. Inclusive ellos creen en algo, en un ser superior, que es el gran arquitecto del universo, y ellos forjan sus ideales a través de esto. Se forjaron técnicas, se forjaron era un sindicato para darse trabajo entre ellos, los antiguos constructores de catedrales. Lo que después se deformó fue precisamente el hecho de admitir otros miembros. Empezaron a admitir miembros honoríficos cuando esto ya no era remunerable. Entonces yo creo que la secta se hizo un poco cerrada a todos sus objetivos, sus técnicas, precisamente para que no se las robaran, ellos pudieran darse trabajo. Entonces ahí se forjó un poco cerrada, mucho hermetismo en ese aspecto, pero realmente la sociedad nunca ha sido secreta. La sociedad es discreta, pero nunca ha sido secreta. Los masones no tienen prohibido decir que son masones, pero sí tienen prohibido señalar a otro y decir él es masón. Eso sí lo tienen prohibido. Pero de ahí en más, lo único que es secreto son sus ritos, sus ceremonias y algunos de sus palabras secretas, claves con las que ellos se identifican. Hay muchas logias y ellos, para identificarse en cada logia, tienen palabras secretas. Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar? Para ingresar a la masonería realmente requisitos no hay. Hay un problema en ese aspecto. Para investigar de ese tema necesitarías estar dentro, o para saber un poquito más de esos requisitos. Lo que se sabe es que para ingresar a la masonería tienes que tener un miembro dentro. Él te debe de proponer y realmente hacen una ceremonia, un rito especial en el que tienes que atravesar diferentes pruebas que ellos son sometidos a consideración de la logia. De ahí en más se desconocen los requisitos. Las ceremonias y los ritos también se desconocen en qué consisten. ¿Y la masonería es atea? La masonería es atea. Mira que algunos de sus miembros más sobresalientes, por ejemplo hablamos de Sir Isaac Newton, él se forjó en ese tiempo en el que él vivió a través del cristianismo. En realidad la masonería no es atea. Sus miembros pueden creer o pueden tener diferentes religiones siempre y cuando acepten la idea de que creen en el gran arquitecto del universo. Aceptar esa idea como un ser superior, como el ser superior que los mueve o que mueve el universo y que todas las cosas conspiran a través de él, esa idea es la que es difícil aceptarla para algunos que ya tienen una religión. Por ejemplo, el hecho de creer en Dios, no aceptarías tan fácil que hay otro ser superior como Dios para poder pues creerlo, ¿no? O sea, arraigarte en eso. Pero realmente puedes entrar teniendo cualquier religión. Yo no creo que sean ateos. Obviamente ya la mayoría de sus miembros se puede considerar ateos, porque ellos ya no se pueden considerar ateos. Porque para empezar, la palabra ateo, la etimología del griego quiere decir a, sin, y teo, Dios. Entonces quiere decir sin Dios. Y realmente ellos tienen un Dios o un ser superior que es el gran arquitecto del universo. Entonces ellos creen en algo y no se pueden considerar ateos. Sus miembros deben de creer en eso. Por lo general son miembros que no tienen religión o no tienen costumbres. Entonces, ¿cuál crees que sea la relación entre el Vaticano y la masonería? El Vaticano y la masonería, pues a través de los años han tenido una relación difícil, porque inclusive se han debatido mucho la idea de Dios. La teología como la propone el Vaticano ha sido una idea muy difícil para aceptar de algunos masones. Entonces ahí viene ese mito y ese especie de lucha entre lo que yo creo y lo que me hacen creer. Tú sabes que la religión católica o el cristianismo proviene de la costumbre. O sea, desde que empezaron a creerse, desde que se empezó a crear el cristianismo, que pasó por diferentes etapas a través de la historia, fue llegando hasta nuestro país. Llegó a través de los españoles. Una vez que tú tenías un antepasado, él se hizo cristiano católico y difundió la religión a través de tu generación.
Entonces, a los masones se les hace muy difícil poder compaginar esa idea que te maneja el Vaticano de un Dios, como un ser superior que lo creó todo y que se vive de manera más espiritual. Ellos tienen problemas con eso y han tenido problemas con el Vaticano porque ellos, su Dios o su ser superior, no está forjado de un, se podría decir, un mito o un personaje histórico como Jesús, sino de algo mucho más allá del conocimiento. Entonces han tenido mucha guerra de ideas en ese aspecto. Por eso, de alguna manera, el Vaticano ha tratado de manejarlo como algo malo, algo del diablo, y se han forjado ese tipo de mitos de algo un poco esotérico o un poco, si se podría decir, hereje, que es una palabra que ellos usan para designar a alguien que va en contra de sus ideas. Pero sí, no es una relación muy buena. ¿Y alguien de la realeza o un cura puede ser masón? Definitivamente de la realeza sí, porque cuando se fundó la masonería, estos albañiles, arquitectos de catedrales, como duró mucho la sociedad, era un sindicato, empezaron a tener problemas para darse trabajo. Entonces hicieron miembros honoríficos con poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo era gente rica, era gente de alta alcurnia. Muy pronto, al sentirse aceptados, esta gente dentro de una logia o de una asociación, fueron difundiéndola, fueron allegándose a más gente de buenas posiciones, ya sea social o económica, lo que contrajo que pues, los miembros fundadores originales, que eran albañiles o arquitectos, ya fueran menos, fueran una minoría. Entonces yo creo que la realeza puede entrar definitivamente a la masonería, sin ningún problema. Y son miembros de hecho muy destacados dentro de la logia, puesto que con el poder adquisitivo pueden allegarse también de muchos objetos o cosas que atraen conocimiento o que guardan alguna historia importante. Entonces, curas sí pueden ingresar los curas a la masonería. El problema sería con los curas que ellos ya traen una religión y al momento de entrar a una logia masónica, pues tendrían que abandonar sus ideas y sus creencias para aceptar la idea de un ser superior como el gran arquitecto del universo. Eso yo creo que sería una contradicción para ellos y por eso no hay sacerdotes masones, pero de que pueden entrar, pueden entrar. Muy bien, pues con esto finalizamos la última pregunta, Gerardo. Pero ¿gustas dar algún otro, no sé, opinión, otro tip o algo así? Pues mira, a mí me gustaría como conclusión, se han creado muchos mitos a través de la historia sobre los masones, cuando en realidad la mayoría de los mitos o son falsos o no hay manera de comprobarlos. Entonces, yo creo que como sociedad filantrópica, una sociedad discreta, que no es secreta, funciona bien dentro de la sociedad y yo creo que como en todo, ¿no? O sea, el ser humano también debe de prever las cosas buenas que atrae cualquier idea o cualquier creencia. Entonces yo creo que podemos adoptar muchas costumbres, muchas ideas de ellos que son positivas, que influyen directamente en la personalidad del ser humano. Ellos mantienen una logia desde hace muchos años y pues es una logia que ha funcionado y que ha hecho a las personas tomar decisiones personales mucho más fácil, mucho más, adquiriendo un carácter mucho más fuerte en conocimiento y obviamente para desarrollarse en la vida en sociedad. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de ellos, ignorar algunos mitos. Ser masón no es del diablo, ser masón no es controlar el mundo desde hilos detrás. Digo, tampoco se trata de eso. Digo, sí desconocemos mucho de lo que son sus ceremonias, pero es una sociedad totalmente filantrópica que se dedica a precisamente adquirir el conocimiento. Y eso es muy respetable, digo, dentro de una vida en sociedad, yo creo que el adquirir conocimiento podría facilitarnos a algunos el desarrollo de la vida social. Entonces yo creo que debemos aprender mucho de ellos, no tener miedo, no tener tampoco tabúes, porque no es un tema tabú. Entonces yo creo que podemos aprender de ellos y pues seguir ese ejemplo, ¿no? Ellos han tenido ideas, líneas que siguen desde la Edad Media hasta la fecha. Se crean muchos rumores desde tiempos antiguos que los masones existían desde la construcción del templo del rey Salomón, con un constructor que enviaron que se llamaba Hiram. Él construyó el templo del rey Salomón junto con algunos arquitectos especiales y se cree que desde ahí viene la masonería, cuando en realidad pues es falso. El único registro que se tiene fue en la Edad Media, en 1717. Entonces yo creo que todo eso alrededor de los masones hay que irlo desmembrando poco a poco. Digo, no nos podemos acercar tanto definitivamente, pero yo creo que sí podemos aprender muchas cosas, como la idea del conocimiento puro, el conocimiento temático, el conocimiento de los campos sistemáticos que ellos tienen.
es muy factible y muy propenso a desarrollarnos como personas, como vida social, a abrir nuestra mente, a aceptar otras ideas. Entonces yo creo que influiría mucho el hecho de querer aprender más. Con esto pues, quiero concluir. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por compartirnos tu conocimiento acerca de los masones. Buenas noches.